Buenos días, jóvenes del Colegio Domingo Sabio. Bienvenidos sean ustedes a este tercer video educativo del curso de química, a este tercer video explicativo del curso de química. Ya en esta oportunidad vamos a desarrollar los cambios de la materia. ¿Ya? Hay dos cambios que tiene la materia, los cambios físicos y los cambios químicos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos cambios? Es el producto. Si antes del cambio la materia era diferente a después del cambio, entonces se dice que es un cambio químico. Pero si la materia antes del cambio y después del cambio sigue siendo la misma, entonces se llama un cambio físico. Facilito, ¿verdad? Ahora lo vamos a desarrollar. 1. Cambio o fenómeno físico. Fenómeno, ya sabemos qué significa la palabra fenómeno, ¿sí o no? Un fenómeno es un cambio. Al decirte cambio físico o al decirte fenómeno físico, te estoy hablando prácticamente de lo mismo. 1. Cambio o fenómeno físico. Vamos ahí. Son cambios que ocurren sin que se produzca alteración en la composición química interna de la materia. ¿Qué quiere decir? Que en un cambio físico la materia no se va a alterar, su composición interna no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. A ese tipo de cambio se le llama cambio o fenómeno físico. ¿Ya? ¿Qué más? La identidad de la materia sigue siendo la misma antes y después del cambio. Claro que sí, la identidad de la materia va a seguir siendo lo mismo. Si digamos, yo tengo, no sé, una lata, y esa lata lo tiro a mi hermanito, la lata va a sufrir un cambio, ¿sí o no? Se va a doblar así, pero por eso va a dejar de ser lata. No, va a seguir siendo una lata, ¿sí o no? ¿Su identidad ha cambiado? No. ¿Se ha producido nueva sustancia? No. ¿Su composición ha variado? No. Si digamos tú tienes un papel ahí, acá un papel de tu cuaderno, lo rompes en dos, ¿qué tipo de cambio sería? ¿Físico o químico? Físico. Pero porque por más que lo hayas roto, la materia sigue siendo la misma. El papel sigue siendo papel, ¿sí o no? Más pequeño, pero sigue siendo papel. Su identidad no ha cambiado. ¿Ya? Es un proceso reversible. ¿Qué significa? Que puede regresar a su estado inicial. ¿Ya? Por ejemplo, el hielo. Si digamos tú tienes hielito y ese hielito lo vas a cambiar, se va a transformar, le vas a dar calorcito y se transforma en líquido. Es un cambio físico o químico. Físico, porque su identidad no ha cambiado. El hielito es agua congelada, ¿sí o no? Y en su estado líquido es agua en estado líquido. Solamente ha variado su forma, pero su identidad sigue siendo lo mismo. Ambos siguen siendo agüita. ¿Ya? Ojo, no producen nuevas sustancias. Claro que no. ¿Ya? Un cambio físico no va a producir nueva sustancia, porque la sustancia va a seguir siendo la misma antes y después del cambio. ¿Ya? Vemos un ejemplito acá. Tengo mi hielito, ¿ya? A mi hielito yo lo voy a hacer cambiar, le voy a agregar un poco de calorcito y mira que se convierte en agüita en estado líquido. Pero este agua en estado líquido también lo meto a la congeladora y ¿en qué se convierte? Uy, se convierte en hielito. Mira, la flechita va en ambos sentidos. El hielo se puede convertir en agua y el agua se puede convertir en hielo. Es un proceso reversible. Ahí está lo que dice la tercera viñeta, si no reversible. Es un proceso reversible. Y el proceso reversible es una característica de un cambio, de un fenómeno físico. ¿Ya? Ejemplitos de un cambio físico. ¿Qué ejemplitos puedo ver? A ver. Evaporación. Miren, primer ejemplo de un cambio físico es cualquier cambio de estado de la materia. ¿Ya? La materia tiene cambios de estado, ¿sí o no? De sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, la fusión, la ebullición, la evaporación, la licuación, la sublimación inversa. Esos cambios de la materia van a ser sí o sí fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque solamente se está modificando su forma, ¿sí o no? La forma de las moléculas. En el sólido están apretaditos, en el líquido más o menos apretaditos y en los gases están dispersos.
pero su identidad sigue siendo la misma, ¿ya? Cambios de la materia como la evaporación, que es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, la ebullición, que también es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, la sublimación, que es el cambio de estado de sólido al gaseoso, la cristalización, que es el cambio de estado del líquido al sólido, la congelación, que también es el cambio de estado del líquido al sólido, la deposición, que es el cambio del gas al sólido, etcétera, etcétera. Cualquier cambio de estado de la materia, ¿qué tipo de cambio va a ser? Físico. Los procesos mecánicos, ya hemos visto los procesos mecánicos, sino ¿qué eran los procesos mecánicos? Eran procesos en el cual yo iba a tener que utilizar la fuerza. Por ejemplo, la molienda. Cuando muelo algo, uso fuerza, ¿sí o no? El chancado, cuando chanco algo, uso fuerza, ¿sí o no? El triturado, cuando trituro algo, uso fuerza. La pulverización, cuando pulverizo algo. Y te das cuenta que en los procesos mecánicos solamente se reduce de tamaño. Molienda los reduzco de tamaño. Chancado los reduzco de tamaño. Triturado los reduzco de tamaño. La pulverización los reduzco de tamaño. La rotura de un vidrio es un cambio físico, etcétera, etcétera. Otros ejemplos son la preparación de mezclas. Todo tipo de preparación de mezclas, ¿qué tipo va a ser? Es un fenómeno físico. La dilatación, fenómeno físico. Claro que sí. O digamos, tú tienes tu varita de hierro, ahí está tu varita de hierro, y agarras un trapo de seda y lo empiezas a frotar, lo frotas fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué va a pasar con tu varita de hierro? Va a subir, su volumen va a aumentar, se va a dilatar. Se va a dilatar, pero cuando tú vas a dejar de frotarlo, lo vas a dejar, ese hierro que se ha dilatado va a regresar a su estado original, ¿sí o no? Es un proceso reversible, solamente ha cambiado su tamaño, o de lo que era hierro se convirtió a orito. No, ¿sí o no? Sería bueno, pero no es el caso. Sigue siendo hierro, su identidad sigue siendo la misma. La disolución del agua, la disolución de la sal es un fenómeno físico. La descomposición de la luz es un fenómeno físico. Ya está. Entonces, esos son los cambios o fenómenos físicos. Que habían sido cambios en donde se altera o no se altera la composición interna. No se altera la composición interna. ¿Ya? ¿Qué pasa con la identidad? Sigue siendo la misma. ¿Procesos reversible o irreversible? Reversible, porque puedes regresar a su estado original. Perfecto. Segundo cambio, vamos ahí. El cambio o fenómeno químico es lo opuesto a un cambio físico. Por ejemplo, son cambios que sí van a producir alteración en la composición interna de la materia. ¿Qué significa? Que la materia se va a modificar, que la materia va a cambiar, su composición interna de la materia va a cambiar. Eso es un cambio químico, ¿ya? Entonces su identidad será la misma o cambiará. Claro, si su composición interna va a cambiar, pues su identidad también va a cambiar, se va a modificar. Y son cambios irreversibles, generalmente son irreversibles, no van a poder regresar a su estado inicial, a su estado original. Es lo contrario, si o no, al cambio físico. ¿Cómo era el cambio físico? En el cambio físico, ¿había alteración en su composición interna? No. ¿En un cambio químico? Sí. ¿Cómo era la identidad en un cambio físico? No varía, la identidad seguía siendo la misma. En un cambio químico, la identidad sí varía. La identidad cambia, se modifica. Un cambio físico, ¿cómo era? ¿Reversible o irreversible? Era reversible. Y un cambio químico es irreversible. Veamos. Y existe un intercambio energético. Dijimos que las transformaciones químicas al inicio en el primer video dijimos que toda transformación química necesita un intercambio energético. Y un cambio químico, ahí está, pues necesita un intercambio energético. Ojo, produce nuevas sustancias. ¿Por qué produce nuevas sustancias? Porque su composición se va a alterar. Y como la composición interna se altera, produce nuevas sustancias.
sustancias. Analicemos un ejemplito. Acá tengo mi hojita. Verá, mira mi hojita. A ver, vamos a cambiarlo químicamente. Mira mi hojita. ¡Fum! Le voy a meter fuego. Y si le meto fuego a mi hojita, ¿qué va a pasar? Se convierte en ceniza. Ahí está, mira mi hojita. Ahora, la ceniza, lo voy a convertir en hojita. ¿Vas a poder? ¿La ceniza se va a poder convertir en hojita? No, no se va a poder convertir en hojita. Es decir, la flecha solo va a un lado nomás. Eso significa cambio irreversible. Una vez que ocurre el cambio, no va a poder regresar ese a su estado original. Ese es, por favor, ¿ya? Proceso irreversible. A ver, veamos algunos ejemplitos. Primer ejemplo, la combustión. ¿Qué es la combustión? Es el acto de quemar. Ese es un cambio químico. La oxidación, cuando los metales se oxidan, se vuelven débiles, se vuelven frágiles, ¿sí o no? Porque cambia, su estructura cambia. Oxidación es un cambio químico. La reducción, la hidrólisis, el electrólisis son cambios químicos. Y todo lo que termine en lisis viene a ser cambios químicos. Recuérdate eso, por favor. La corrosión, claro, es un cambio químico. La fermentación es un cambio químico. Por ejemplo, digamos tú tienes tu manzanita toda sana, rojita, verde, rico, pues rico, rico. Y te lo puedes comer, no va a pasar nada, incluso te puede dar algunos nutrientes, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si la manzanita se empieza a fermentar? Se empieza a malograr, se empieza a pudrir. ¿Tú vas a comer manzana podrida? ¿Va a ser lo mismo? No, eso te va a dar problemas estomacales. ¿Por qué? Porque la composición de la manzanita ha cambiado. Entonces la fermentación, ¿qué tipo de cambio es? Químico. El metabolismo, claro que sí, el metabolismo es la acción de poder recibir los nutrientes que nos da nuestra alimentación, sino esa velocidad con el cual nosotros desintegramos un alimento y lo convertimos en nutrientes se llama metabolismo. Es la transformación, mira, de la comida en nutrientes. Y si no hay nutrientes en la comida, pues se va a ir por el desagüe. Digestión, cambio químico. La digestión es lo que pasa en nuestro estómago con el ácido, ¿sí o no? Esa es la digestión. Respiración, cambio químico, profesor. A la vista, cuando tú respiras, ¿qué cosa aspiras? Oxígeno. ¿Y qué cosa botas? Dióxido de carbono. ¿Te das cuenta que la materia ha cambiado? De lo que era oxígeno, lo que entra oxígeno, ha salido dióxido de carbono. Es un cambio químico. Fotosíntesis, claro, es el acto pues, de cómo las plantitas van a absorber los rayos del sol para poderse desarrollar. Esa es la fotosíntesis, cambio químico. La descomposición orgánica, ya te he dicho, en el caso de la manzanita pasa lo mismo. Toda descomposición va a ser un cambio químico. La putrefacción, cuando algo se pudre, se malogra, es un cambio químico, etcétera, etcétera. Eso vienen a ser los cambios físicos y los cambios químicos. Ya te dije cuál es la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre un cambio físico y un cambio químico? Que un cambio físico no produce nuevas sustancias, sigue siendo lo mismo. En cambio, un cambio químico sí produce nuevas sustancias, su composición interna cambia. ¿Ya? Con esto terminamos el tercer video, así cortito nomás. Ya a la siguiente semana ya tenemos los cambios de estado de la materia y con eso terminamos la balota número 1 y pasamos a la balota número 2 que es átomo. Entonces chicos, estudiense, pasen que les voy a pasar toda la teoría en PDF para que lo puedan transcribir con su respectivo cuestionario. A estudiar chicos, no es tiempo para perder no es tiempo para perder el tiempo, ¿ya? Muy bien chicos, entonces a estudiar y a esforzarnos. Hasta la siguiente semana.